Hola chicos, muy buenos días. Ya con el fin de culminar nuestra asignatura de contabilidad 2, tenemos ya en nuestra sesión 4 un tema llamado estados financieros. Ya todos recordamos que los estados financieros básicos ya los hemos visto en sesiones anteriores, pero en este caso vamos a ver más la parte de interpretación y análisis de cada uno de ellos más a fondo. No única y exclusivamente conocer sus cifras, sino cómo se deben analizar y cómo se deben interpretar. Entonces vamos a dar un pequeño recuento de qué es un estado de resultados y qué es un balance general. El estado de resultados. Todos conocemos que un estado de resultados es un estado financiero, el cual nos refleja la parte operativa de la empresa, que pues está especificado dentro de mis ingresos, dentro de mis costos y dentro de mis gastos, los cuales unidos entre sí me van a arrojar un resultado que puede ser ya sea una utilidad o una pérdida. El balance general está estructurado entre mi activo, mi pasivo y mi patrimonio. Me refleja toda la información financiera de la empresa, qué tengo en total, qué debo y qué me pertenece realmente. Y este es como el resumen de toda mi actividad económica y financiera de la empresa, el balance general. Ya lo que es el balance general, el estado de resultados, ya todos sabemos su estructura, cómo se elabora y de qué manera lo debo diseñar. Adicional a los estados de resultados y al balance general, que son los dos estados financieros básicos, un contador, para mostrarle a la empresa, debe elaborar unas revelaciones, anteriormente llamadas notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros como presentación a la empresa son parte integral de todos y cada uno de los estados financieros. ¿Para qué me sirven? Ellas lo que hacen es mostrar específicamente qué tiene cada una de las cuentas, de dónde proviene cada saldo que usted ubicó, tanto en el estado de resultados como en el balance general. Entonces, mis notas a los estados financieros lo que hace es ya ser más específico en las cantidades y los valores que están distribuidos en estos dos estados financieros. Las notas a los estados financieros deben ir numeradas. Nota 1, nota 2, nota 3. No hay un límite de número de notas. Las notas se hacen dependiendo de la necesidad de la empresa. Yo debo colocar en cada una de las notas, por ejemplo, de mis activos, de dónde proviene el efectivo, cuáles son las cuentas por cobrar, de dónde provienen las cuentas por cobrar. Yo puedo decir, tengo cuentas por cobrar de 10 millones de pesos, las cuales provienen a mis clientes según la actividad económica tal. Entonces debo ya especificar una a una qué significa cada cuenta. Debo también en las notas especificar de a qué se dedica mi empresa, desde cuándo está creada. O sea, ya es como el resumen real de la empresa para mostrarlo, ya sea a los socios, a los encargados de la información y pues, a unas personas ajenas a la información o terceros de la empresa que necesiten conocimiento de la misma. Aparte de las revelaciones y los estados financieros, la empresa debe tener en cuenta diferentes análisis de sus estados financieros. Adicional a tener que hacer un estado financiero y reflejar las cantidades que me arrojaron en un periodo determinado, yo debo conocer que esas cantidades, qué afectan en mi empresa, qué quieren decir esas cantidades. Si yo tengo 100 millones en un ingreso, 50 millones en un costo, yo tengo que decir eso, qué representa para la empresa. Para conocer la representación de cada uno de los rubros o las cuentas dentro de un estado financiero, yo debo hacerlo por medio de dos análisis. El primer análisis es el análisis vertical, que pues aquí les puse un concepto básico del análisis. Dice, establece la estructura del activo y su financiación a través de la presentación de índices de participación. Índices de participación son como porcentajes de participación. Ubica el análisis desde un punto de vista estático. Estático es que se relaciona solamente con un año, mediante el cual descompone las cuentas de los estados financieros básicos en su participación relativa frente al total. Entonces, el análisis vertical se debe hacer en ambos estados financieros, pero dependiendo cuál es el 100% de cada estado financiero. Y una característica principal del análisis vertical es que el análisis vertical se hace de un solo año. O sea, si yo quiero analizar 2019, solamente tengo en cuenta 2019. ¿Y qué debo hacer? Enfrentar cada una de las cuentas en relación al balance general,
Cada una de las cuentas, dice acá esta formulita que deben tener en cuenta. Cuenta o rubro del estado financiero dividido en el total del activo. El total del activo es el 100% de mi balance general. Entonces, todas las cuentas, tanto las cuentas del activo como del pasivo y como del patrimonio, las debo dividir en el total del activo y multiplicarlas por 100. Eso me da un porcentaje. Un porcentaje que aparte de que me dé un porcentaje y un resultado, debo interpretarlo. Entonces, ustedes ¿de qué forma lo deberán hacer? Un ejemplo, supongamos que yo tengo efectivo por 10 millones de pesos y un total activo por 50 millones de pesos. Yo divido esos 10 millones de pesos dividido en los 50 millones de pesos, lo multiplico por 100, ¿cierto? Entonces, eso me da un porcentaje. Ese porcentaje es ¿qué? El 20%. Entonces, el 20% me da, entonces, ¿yo qué voy a decir? El 20%, o puedo decir, el efectivo de la empresa representa un 20% del total de mis activos. Entonces, siempre lo debo interpretar de esa manera. O puedo decir, el 20% de mis activos corresponde al efectivo que tengo en la empresa. Ya sea el efectivo, o sea cuentas por cobrar, o sea inventarios. Por ejemplo, si tengo proveedores por 10 millones de pesos y un activo por 50, también me da un 20%. Entonces, ¿qué debo decir? Del total de mis activos, el 20% se lo debo a mis proveedores. Entonces, esa es la forma de interpretar el análisis vertical del balance general. En el estado de resultados es diferente. El análisis vertical se hace la misma fórmula, pero mi 100% es el total de mis ingresos. Entonces yo voy a enfrentar los gastos, los costos contra mis ingresos. Entonces un ejemplo, hagamos con las mismas cantidades. Tengo 10 millones de pesos en gastos de personal y un total de ingresos de 50 millones de pesos. Entonces a mí me va a dar 20%. Entonces yo voy a decir, del total de mis ingresos, el 20% lo he usado o lo he invertido en el pago del personal de la empresa o en el pago de la nómina. Entonces hay que saber de qué corresponde el gasto para así mismo enfrentarlo con el ingreso. Entonces eso se debe hacer con todas las cuentas del estado financiero y se debe interpretar cada una de ellas. Eso en cuanto al análisis vertical. Y existe el análisis horizontal. El análisis horizontal es una técnica de análisis financiero que consiste en estudiar el comportamiento a través del tiempo de los principales rubros de los estados financieros. Rubros son las mismas cuentas. Es un análisis dinámico, involucra mínimo 2 estados financieros iguales de 2 o más periodos. Entonces, lo que les decía ahorita, el vertical es única y exclusivamente de un año, un estado financiero de un año, estado de resultados y balance general. El horizontal también es estado de resultados y balance general, pero deben ser 2 o más años, no puede ser un solo año, porque yo voy a comparar un año con el otro. Entonces aquí estarían las fórmulas. Puse acá un ejemplo, puse activos, no puse la cuenta, pero se debe hacer por cuenta. Ya aquí no debo mirar cuál es el 100% y cuál no. Aquí lo que debo mirar es cuenta por cuenta. Caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta de equipo, proveedores, cuentas por pagar. Todas las cuentas las debo enfrentar en 2 años. ¿Y cuáles son las fórmulas? Yo debo hallar primero la variación absoluta y luego la variación relativa. Entonces, la variación absoluta, ¿cómo se hace? Yo debo tener el año 2, que es el primero que debo ubicar, y el año 1, que es el siguiente, ¿cierto? Este fue el primer año, este fue el segundo año, pero se deben ubicar de esta manera. La variación absoluta, ¿cómo la saco? Cojo el año 2 y le resto el año 1, así como aparece aquí. Eso me da, en este caso, tengo activos 20.000, año 1, 16.000. Eso me da una variación absoluta de 4.000. ¿Qué quiere decir? Que mi activo aumentó del año 1 al año 2 4.000 pesos, hablándolo así. Esa sería la variación absoluta. La variación relativa. La relativa viene de la siguiente manera. Después de hallar la absoluta, para hallar la variación relativa yo debo sacar variación absoluta, en este caso son 4.000, la divido en el valor del año 1, que en este caso son 16.000, por 100. 4.000 dividido en 16.000 y lo multiplico por 100. Me da acá un 25%. Entonces,
Cuando a mí la variación absoluta me da positiva, en este caso fue positivo porque 20 menos 16 me dio 4.000. Cuando da positiva significa que esa cuenta del año 2 del año 1 al año 2 aumentó. Pero si me da negativo significa que esa cuenta disminuyó. Entonces, eso me sirve para la interpretación. Cada cuenta la debe interpretar. Entonces, asumamos que esto es cuentas por cobrar. Entonces, yo diría que mis cuentas por cobrar confrontadas entre el año 1 y el año 2 aumentaron 4.000 pesos, equivalentes a un 25%. Y ahí termina la interpretación y el cálculo. ¿Listo? Eso lo deben hacer con todas las cuentas, tanto del balance general como del estado de resultados. Se compara un año con otro y se hacen estas dos formulitas. Eso se puede hacer en una tabla de Excel para que les quede mucho más fácil. Y se debe interpretar de esta manera. Yo interpreto los cambios que han tenido cada una de las cuentas de un año a otro. Entonces, esos son como el tema principal de esta sesión, donde ustedes van a analizar verticalmente y horizontalmente estados financieros que yo les voy a suministrar en cada uno de sus correos y me van a interpretar las cuentas o los rubros que yo les pida que interpreten, pues para que no tengamos que interpretar todo el estado financiero. Y lo van a interpretar de la manera en que yo les digo cómo lo deben interpretar, como les estoy explicando. Igual ustedes se pueden apoyar en el módulo, porque ahí también hay unos ejemplos de cómo interpretar los estados financieros. Listo, chicos, entonces quedamos de esa manera. Espero, si tienen dudas, me las hagan llegar para darles la guía necesaria para que puedan desarrollar sus actividades. Muchas gracias.